La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos avanzando. Claro que recuerden que tendremos un espacio donde nos detendremos porque iniciaremos la Cuaresma. Ya pronta, la Cuaresma inicia el 14 de febrero. Ahí ya salen con lo que era la gente que se va a poner un corazoncito de ceniza. No, hay que respetar. Es miércoles de ceniza, por favor, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente le encanta hacer hoy día memes y cosas en las redes sociales, pero lo sagrado se respeta. No, tratemos de no caer en ese jueguito de estar bromeando, ¿no? O sea, colocaremos la ceniza en la frente o en la cabeza como señal que queremos iniciar un tiempo hermoso de la Cuaresma, camino de conversión, camino de arrepentimiento. Así que sé que puede darse para estar bromeando, pero tratemos de respetar este tiempo cuaresmal ya pronto, que vamos a iniciar ya en pocos días, el 14 de febrero. Bien, entonces vamos avanzando. Estamos ya en el cuarto domingo de el tiempo de Adviento, color litúrgico verde, recuerden, es un tiempo hermoso. El tiempo ordinario, más que ordinario, es extraordinario porque las lecturas son preciosas. Estamos en el ciclo B, es Marcos el que nos acompaña en este ciclo. Recuerden, en el ciclo A es Mateo, ciclo B Marcos, ciclo C Lucas, y si vamos dándole vuelta al ciclo. Así que vivamos bien este tiempo acercándonos a la palabra. Fíjense bien porque las lecturas de hoy son preciosas. Jesús, la forma de hablar de Él. Vamos a escuchar primero el Evangelio para hablar de lo que se nos va a regalar el día de hoy. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo porque es el motor que nos impulsa. Recuerden, yo siempre les he dicho, fíjense, no debemos ni podemos, yo uso esa palabra porque hay gente que dice, Padre, se puede y tal cosa. De poder se puede, pero no se debe. Porque, en el ejemplo, Padre, ¿usted me puede casar en el salón donde voy a hacer la fiesta? Claro, se puede, puedo llegar y hacer la boda ahí, pero que se deba es otra cosa, no se debe. Celebrar una Eucaristía en el salón, bueno, entonces, poder se puede, yo voy a llegar ahí, pero que se deba, no se debe, porque ya la normativa me dice que solo debe ser en la iglesia los sacramentos, entonces no puedo, no debo. Entonces por eso les digo, no se puede ni se debe iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo, porque es el motor que nos impulsa a vivir santamente este ejercicio de fe. Por eso, hagamos ahora nuestra oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te pedimos que fluyas en nuestros corazones para comprender esta palabra, que fluyas en nuestros corazones, en nuestra mente para comprenderla, en nuestros corazones para vivirla y en nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de la palabra. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, sabiendo que tú haces en nosotros obras maravillosas cuando abrimos nuestro corazón a tu presencia. Bendícenos y que este ejercicio deje mucha enseñanza en nuestra vida de fe. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hemos hecho ya la oración, nos acercaremos ahora al texto. Recuerden, 4 preguntas: ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Para que comprendamos y hagamos bien este ejercicio. Acerquémonos a la palabra de Dios, por favor, Biblia en mano. Bien. Vamos a acercarnos al texto, queridos hermanos. Está tomado, ya saben, del evangelista Marcos. Estamos en el ciclo B, como ya les dije. Capítulo 1, fíjense bien, vamos apenas por el capítulo 1, ya en cuarto domingo. No hay prisa, recuerden que tenemos todo un año, son 16 capítulos. De esos 16 capítulos, 2 los vamos a leer el Domingo de Ramos, que son los textos de la Pasión. Lo leeremos el Domingo de Ramos, preciosísimo. Y luego entonces nos quedan 12 capítulos distribuidos en los 34 domingos de este tiempo ordinario. Ya les he dicho, y también el padre Juan Ángel López en su programa, que tiene todos los días, lo ha repetido también, que en este año
tomaremos 5 domingos del tiempo ordinario para meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, precioso, el discurso del pan de vida, para que quede completo las 34 semanas, porque es muy breve el Evangelio de Marcos. La iglesia, que es madre y maestra, nos enseña de esa forma a gustar la palabra. Bien, entonces, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos este ejercicio. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. ¿Lo tiene en su Biblia? Para que juntos hagamos esta experiencia de fe. ¿Lo tiene? Veamos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos leído ya el texto, queridos hermanos, que se nos regala para este domingo. Precioso pasaje, iniciando Jesús su vida pública. Recuerden, venimos leyendo cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos y le decía, salían tres títulos de Cristo: Jesús, el Cordero de Dios; Jesús, el Maestro; Jesús, también el Mesías. Y esa experiencia de conocimiento de Cristo lleva a un conocimiento también de nuestras vidas. No podemos conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos. El Señor le decía a Santa Catalina de Siena, diciéndole: tú me quieres conocer a mí, pero para conocerme a mí, parafraseándolo desde luego, ¿no? Tienes que primero conocerte a ti misma, llegar a lo profundo de tu corazón, llegar a topar en la humildad para que puedas realmente conocerme. Tiene que haber esa experiencia de conocimiento. Y Jesús ayuda a eso, porque si recuerdan el texto, decía que cuando Jesús mira a Simón Pedro, le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, ahora serás Pedro, Kefas, piedra. Y ese conocimiento de Jesucristo como el Cordero, como el Maestro, como el Mesías, reconocer y conocer a Jesús nos lleva a un conocimiento personal, que es lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros. Bueno, entonces ahora Jesús se encuentra, dice el texto, en un sábado en la sinagoga. Fíjense bien, en la sinagoga estaba un hombre que era endemoniado. Para que pensemos que muchas veces vamos a la iglesia, pero también vamos con muchos demonios en el corazón y hay que soltar todas esas realidades del pecado. Estaba en la sinagoga y los oyentes quedaron asombrados, dice el texto, de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La forma de hablar de Jesús, con autoridad. Y es que tenía que tener una potencia de voz porque hablaba a la multitud y le escuchaba. Tenía que tener una potencia de voz, ¿no? Muchas veces cuando nos piden hablar en público, pareciera que la pena nos abaja la voz y terminamos hablando entre dientes o para nosotros, ¿no? Como que estamos hablando hacia adentro, no hacia afuera. Porque da pena, porque nos come la parte de poder hablar ante la gente y nos detiene. Pero Jesús hablaba con autoridad y en comparación con los escribas y fariseos, que no les estaban hablando con autoridad, en comparación con los sacerdotes, esto llama la atención.
Porque los fariseos, los escribas, los sacerdotes que tenían esa autoridad no lo estaban haciendo, se habían acostumbrado a ese silencio, se habían acostumbrado. Por eso la primera lectura es preciosa de hoy, ¿no? Cuando dicen, ya no queremos escuchar esa voz de Dios tan fuerte que hablaba en la montaña con el trueno y se encendía el monte Sinaí, ya no queremos eso. Por eso Dios le habla por medio de los profetas, porque escuchar la fuerte voz de Dios les hacía retumbar, ¿no? Los estremecía cuando escuchaban la voz de Dios. Ya no nos hables así. Por eso Dios decide hablarles por medio de los profetas. Pero habría que pensar esa autoridad de Dios, esa fuerza de Jesús que hablaba, ¿no? Dios hablándole a la gente. Pues bien, había en la sinagoga entonces un hombre endemoniado. ¿Qué hace este hombre que tenía un espíritu inmundo? Empieza a decir, ¿qué quieres tú con nosotros? Quiere un diálogo con Jesús. Con toda seguridad, el discurso, que la homilía del Papa y lo que vamos a escuchar en las homilías va a estar centrado en este punto. Pongan atención a este puntito porque lo vamos a escuchar quizá con el Papa, porque lo ha repetido constantemente. Lo vamos a escuchar en las homilías de los obispos, de los sacerdotes, porque esto es clave. Aquí está el centro prácticamente de la lectura, aparte de la autoridad con la que Jesús hablaba. Y aquí es donde nos vamos a centrar nosotros. Por lo tanto, si lo escucha repetido, no hay problema, porque estamos en sintonía, para que vea que el Espíritu Santo es el que mueve nuestros corazones, no nuestros caprichos. ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos en este punto. Bueno, eso es lo que yo espero. Yo sé que el Papa lo va a hacer por ahí también, ¿no? Porque va a centrar el tema de no debemos hablar con el diablo. Y eso lo vamos a centrar ahí. Jesús no dialoga con el diablo. Ya lo hemos escuchado con el Papa Francisco, lo hemos escuchado con el magisterio, lo escuchamos también los obispos y los sacerdotes de nuestras parroquias lo van a decir. Con el diablo no se dialoga. Jesús no habla con el diablo. Fíjense bien, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Le pregunta el enemigo. El hombre impuro o este hombre inmundo, espíritu inmundo, le dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Le reconocen, saben quién es Jesús. Has venido a acabar con nosotros, esperando dialogar con Jesús. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense bien que Santo Tomás dice que el diablo, sabemos, es un ángel caído, creado, por lo tanto no tiene la misma inteligencia de Dios. No sabía, dirá Santo Tomás, que Jesús era hijo de Dios, que Jesús era Dios. Sabía que era un hombre, como todos los profetas, que tenía autoridad, pero que no era el diablo. Que el diablo no sabía que Jesús era hijo de Dios. Jesús era hijo de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús muere en la cruz, creyendo el enemigo que iba a vencer, es vencido en la cruz. Ojo con eso. Creía que había vencido en la cruz y por lo tanto se gozaba, pero cuando Jesús muere en la cruz, se da cuenta que ha sido vencido y que quien murió es el Hijo de Dios y que quien resucita es el Hijo de Dios y que es vencido. El que pensaba vencer en la muerte, en la cruz, es vencido en la cruz con la resurrección. Eso es precioso. Santo Tomás lo refiere ante ese punto, ¿no? Pero bueno, eso para meditarlo más adelante, cuando meditemos la Semana Santa. Muy bien, y le dice entonces Jesús, no dialoga, sino que le dice inmediatamente, cállate y sal de él. Una palabra con fuerza, cállate y sal de él. No dialoga Jesús con el enemigo. Inmediatamente lo calla. Otro hubiera dicho así, ya como qué bien me conoce, ¿no? Qué bien sabe quién soy. No. Cállate y sal de él. Y entonces el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió del hombre. Todos quedaron estupefactos. Antes habían quedado asombrados, dice el texto. Quedan asombrados por las palabras, pero ahora quedan estupefactos. Seguramente abrieron los ojos diciendo, ¿qué pasó aquí? Y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto, dice, se extendió su fama por toda Galilea. Muy bien, eso en cuanto al texto. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar esta palabra en nuestras vidas. Bien, esta segunda parte es qué te dice a ti, qué me dice a mí el texto.
Como ya les dije, vamos a centrarnos en ese punto de la autoridad, en primer lugar, con la que hablaba Jesús. Era una fuerza en su voz, tanto así que cuando llama a los discípulos les dice, síganme, y estos, escuchando esa potencia y seguridad en su voz, le siguen, dejándolo todo. Lo mismo ahora entonces, fíjense bien, que vamos a ver a Jesús hablando con esa autoridad y la gente queda asombrada, dice el texto, por la autoridad, por la fuerza con la que hablaba. No como los escribas, dirá otro texto, no como los fariseos, no como los sacerdotes, sino con autoridad. Y por eso quedan asombrados, pero también quedan estupefactos al ver que él tenía autoridad hasta por los espíritus inmundos, y estos le obedecían, salían de él, y de estos tenemos muchos pasajes cuando Jesús expulsaba a los demonios con esa autoridad. Claro, la autoridad de Dios, porque Él es Dios, verdadero hombre, pues. Por lo tanto, con autoridad. Y, como les decía, el centro del pasaje está en este puntito de no dialoga con el diablo. No dialoga con el diablo. Y aquí debemos pensar nosotros, queridos hermanos, ¿has hablado tú, he hablado yo con el enemigo? ¿Cuál es la respuesta? Yo le digo a la gente para este domingo, y cuando sale este texto, les pregunto, ¿ustedes, queridos hermanos, hablan con el diablo? La gente inmediatamente dice, no, padre, ¿qué es eso? Yo jamás he hablado con el diablo. Ajá, muy bien. No es que nos hemos sentado a platicar, ajá, diablo, decime tal cosa. No, y espero que no. Y ojalá que nunca lo vayamos a hacer, por favor. Con el diablo no se dialoga. Pero, queridos hermanitos, cuando nosotros empezamos a maquinar en nuestra mente una mentira, ¿con quién estamos hablando ahí? Cuando empezamos a decir, no quiero ir a la reunión, le voy a decir que estaba enfermo. Yo sé que me va a creer, eso lo voy a decir. Y le decimos entonces al coordinador, a la coordinadora de nuestro grupo, ay, es que fíjese que no vine al grupo porque me dolía la cabeza. Maquinamos mentir. ¿Y con quién estábamos hablando ahí? Cuando estábamos diciendo, no voy a ir. ¿Con quién estamos hablando? Con el maligno. Ojo con eso, porque la mentira es del diablo. Y el hablar y maquinar la mentira es dialogar con el enemigo. Sí, estoy hablando solamente de la mentira, ¿verdad? Cuántas cosas que podemos imaginar y pensar y hablar. Pero solo con eso, solo cuando mentimos y estamos maquinando la mentira, cuando estamos imaginando la mentira, ¿con quién hablamos? Estamos hablando con el diablo. ¿Da miedo o no? ¿A usted le da igual? Algunos dirán, padre, pero yo no miento. Bueno, bendito sea Dios, pero hay otras claridades también. Cuando estamos haciendo o pensando hacer algo negativo en nuestra vida, está con el diablo que hablamos. Ojo ahí, hay que poner mucha atención, porque muchas veces dialogamos con el mal. Nos damos el lujo de platicar, damos el lujo, negativo obviamente, ¿no? Pero de estar platicando con el diablo en vez de platicar con Dios. ¿Se acuerda una canción? Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Qué hermoso pasar nuestra vida pensando en Dios y no estar maquinando mentiras o cosas negativas. ¿Se recuerdan que hemos leído la historia de Saúl? Saúl envidiaba a David, e envidiar es ver con malos ojos, y le deseaba la muerte a David. Muchas veces nosotros pasamos envidiando. Claro que hay cosas que no son envidias, que nos han metido, ¿no? Cuando uno mira una casa bonita, por ejemplo, y dice, qué bonita esa casa, yo un día quiero tener una casa así de bonita como esa. ¿Eso es envidiar? No. Envidiar sería a saber dónde sacó ese dinero esa gente. Yo quiero una casa así, pero yo no voy a meterme en esos líos que se mete esa gente, porque esa gente seguramente anda metido en narcotráfico o está metido en algo negativo. Eso es envidiar, porque estamos viendo con malos ojos, no con buenos ojos. Bueno, entonces, eso es hablar con el diablo. Eso es hablar con el diablo. Cuidado ahí, queridos hermanos, porque con el diablo no se dialoga, decía el Papa Francisco, y hay que tener eso bien clarito. Jesús no habla con el diablo, inmediatamente lo corta. Dice, cállate y sal de él. Ya, una orden. No dialoga con el diablo.
nosotros no podemos ni debemos hablar con el maligno. Debemos hablar con Dios. Por eso esta experiencia de la lectura orante de la palabra de Dios, porque es hablar con Dios. Es un diálogo que tenemos con Él. No es una pérdida de tiempo. Esto que hacemos aquí no es perder el tiempo. Lo perdemos en tantas cosas. Lo perdemos en redes sociales, lo perdemos en estar quizá viendo programas o viendo cosas o series en estas plataformas que se han inventado ahora, ¿no? Perdemos tanto tiempo en vez de estar hablando con Dios. Y fíjense bien que un día estando yo en la homilía, a mí siempre después de la homilía me gusta guardar unos minutos de silencio. Y guardando esos silencios en una homilía de domingo, me decía el Espíritu Santo, diles que cuando mensajean, y no lo estoy mintiendo, o sea, se lo digo sinceramente, se lo paso a ustedes también, porque ese día era para los feligreses, pero también se lo digo a ustedes. Me decía el Espíritu Santo, diles que cuando mensajean por la noche, están mensajeando con el diablo. Yo quedé así como, ¿cómo? Sí, diles, díselo. Cuando mensajean por la noche, están mensajeando con el diablo. Por eso hay hora para hacerlo. Porque cuando se va mensajeando, empezamos quizá a darle rienda suelta a las cosas del mundo. Porque si estás con tu novio, con tu novia, empiezan a decir, enséñame cómo estás. ¿Y dónde estás? En tu cuarto. Y enséñame cómo estás. Y empiezan esas fotografías desnudos. Y empiezan a enviar esas fotografías y eso es lo que se sube en las redes se queda. Por eso hay muchas personas que han fracasado por eso, porque han enviado fotos desnudos. Y no sabemos a quién se la está enviando y por eso hacen un lío. Y hay gente que ha sufrido por esa razón, por lo mismo, porque se mensajea con el diablo. Hay mucha gente que a uno le escribe como sacerdotes a medianoche, eso no lo hagan. No escriban a los sacerdotes a medianoche, hay hora para hacerlo. Aunque estén en crisis, mejor duerman un rato, péguense un buen baño con agua fría, van y se bañan, y se acuestan, duermen, y ya cuando se levanten van a tener la mente bien fresca. Pero nunca escriban a un sacerdote en la noche. Nunca lo hagan. Ni ya sea por el consejo que tanto necesitan, pero nunca lo hagan. No nos llamen en la noche, porque terminan peleando, terminan enojados, porque uno les va a decir, miren, yo siempre les digo, o sea, esta no es hora para atenderte. Sí, pero ustedes no lo atienden a uno. Pues no es la hora de atenderte. Y además, por mensajes se malinterpretan las cosas. Porque quizá uno le está dando un consejo y la gente cree que lo está regañando, que está haciendo tal cosa y terminan molestos. Yo por mensaje no te atiendo. Por mensaje no le voy a atender jamás, ¿no? Porque se malinterpretan las cosas. Y después hay tantos sufrimientos por esa razón. Nunca le escriban a un sacerdote de noche. Pero ustedes tampoco dialoguen con el diablo, ni yo tampoco, ¿no? Hablando en la noche, porque hay una hora para todo. Por lo tanto, cuando se mensajea muy tarde, es con el diablo que se está haciendo. Así que nada de eso, ¿no? Y vivir en el asombro mejor de hablar con un Dios que tiene autoridad en nuestras vidas. Bien, vamos ahora al tercer punto de nuestra lectura divina. Bien, queridos hermanos, vamos ahora a orar por medio del texto. Ya lo leímos, ya vimos algunos puntos claves para nuestra vida, sobre todo ese punto. No quiero dialogar con el maligno, quiero vivir en la verdad. La verdad nos hace libres. La mentira nos lleva a hablar con el maligno. Así que hagamos la oración. Si no te sale, yo voy a orar por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, queremos hablar contigo, queremos pensar en ti, vivir en ti, Señor. Aléjanos de las ocasiones de pecado, aléjanos de la tentación del maligno. Que nuestro pensamiento esté siempre puesto en ti, Señor. Que nuestras acciones estén puestas en ti. Que podamos pensar, vivir, estar contigo. Háblanos con autoridad, sobre todo cuando estemos alejados de ti, Señor. Cuando estemos dialogando con el maligno. Háblanos con autoridad. Y expulsa de nosotros todo ese mal pensamiento, la mentira, el odio, el resentimiento, el rencor. Aléjalo de nosotros para que estemos solamente pensando en ti, Señor Jesús. Que nuestro pensamiento esté puesto en ti, que nuestra vida esté puesta en ti. Háblanos con autoridad,
Quizá el pueblo en su momento dijo, ya no nos hables así porque nos da miedo. Al contrario, hoy decimos, háblanos, Señor. Háblanos al corazón. Dinos lo que debemos hacer para no caminar errados, equivocados en la vida. ¿Y de qué forma? Pues hablarnos con tu palabra siempre. Que tu palabra quede resonando en nuestros oídos para que podamos hacer siempre tu voluntad. Haznos comprender tu misericordia, tu amor, tu ternura, Señor. En tu mano quedamos, pero sobre todo, háblanos con autoridad y expulsa de nuestros corazones el mal para que estemos siempre en tu amor y en tu misericordia. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya es el hacia dónde nos lleva, ¿no? Ya lo leímos, lo meditamos, lo oramos. Recuerden, aquí hacemos una oración breve, pero lo hermoso es que debemos orar todo el día a partir de lo que hemos meditado aquí. Por eso vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto es hacia dónde, el impulso, ¿no? Hacia dónde me lleva el texto. Ya lo leí, ya lo medité, ya lo oré, ahora el impulso. Y habría que preguntarnos entonces si es necesario acudir al sacramento de la reconciliación. Yo siempre he insistido en esto, porque toca hacer un examen de conciencia a través de la palabra. Si es que he hablado con el maligno, si es que he dejado que el maligno me lleve a estar dialogando con él. Pensemos si he hablado con el mal, si he maquinado una mentira, un sentimiento, una venganza, si he estado pensando en algo negativo, pues bueno, hay que replantear. Y eso me debe llevar a la confesión. Y ahí está el reto. Preparándonos para vivir santamente la Cuaresma, tiene que haber confesión. No le tengamos miedo a la confesión, por favor, no te dejes jugar la mente con que la confesión es directamente con Dios. Sí que lo hacemos directamente con Dios. Ah, pero está un sacerdote ahí, está un hombre ahí, sí, pero no lo veas al hombre, al sacerdote, ve a Dios en él y siente una experiencia de amor que es Dios perdonándote, es Dios absolviéndote de tus pecados. Ay, pero es que el Padre va a estar recordando mis pecados. No, se lo digo sinceramente, no, y no le estoy mintiendo, es no. Tengo 13 años de vida sacerdotal. Si me preguntan los pecados de alguien, no los recuerdo, porque no vivo ahí pensando, ay, fulanita me dijo tal pecado, menganito me dijo tal otro pecado, y el otro me... No, o sea, eso sería morbo, ya tendría yo que replantearme la vocación, porque no es así, no andamos recordando los pecados de nadie. Y no es porque pienso en los míos, porque tampoco debo pensar en los míos, tengo que confesarme por eso. Así que pienso en Dios, vivo en Dios, mi pensamiento está en Dios. Por lo tanto, confíen en el sacramento de la reconciliación como ese sacramento que me limpia el corazón, que me purifica para estar cerca de la comunión, porque eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Cuánta gente se priva de la comunión por no confesarse? Así que no es posible. Ahora que estamos viniendo las parroquias a la basílica, aprovechemos a confesarnos y, claro, también los sacerdotes estamos confesando, ¿no? De cada parroquia, es decir, Padre está mandando a la feligresia a confesarse en Suyapa y ellos ¿qué van a estar haciendo los sacerdotes en las parroquias? Durmiendo. No, tampoco así. Pero en lo que vengamos a Suyapa, pues nos tocará confesar para ayudar a los hermanos a acercarse al sacramento de la gracia, del amor, ¿no? Así que es una tarea de todos los sacerdotes poder asistir a la confesión para apoyar que varios hermanos acudan a este sacramento, sobre todo en estas fiestas marianas, esta fiesta que tenemos aquí en la Basílica. Así que vivir estos días con intensidad, a vivir estos días con amor y sobre todo acercándonos a nuestra Madre Santísima, pero sobre todo reconciliados con el Señor. Muchas bendiciones, gracias Señor por este tiempo, gracias por este espacio que nos das, gracias Señor por acercarnos a tu palabra y por hablarnos a cada uno de nosotros. Bien, que Dios los bendiga, queridos hermanos. Siéntanse siempre bendecidos y sobre todo protegidos por nuestra Madre Santísima, la Virgen de Suyapa. Bendiciones para todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.